Audio Jungle. Audio Jungle. Ahí estamos con la clase y bueno, la idea es este temita de diseño, formalizar algunas cosas respecto a, ok, cuando yo me tengo que ya sentar, es decir, necesito resolver una necesidad de aplicación que tenga, digamos, la especificación de filtrar en frecuencia, algunos detalles importantes, formales y ya digamos al final también prácticos a nivel del diseño. Incluso ya ustedes han tocado un poquito, digamos, diseño, pero con la herramienta que tiene, digamos, MATLAB. Es una herramienta muy robusta, pero hay algunas cosillas también para también tener un poquito más de propiedad ya a la hora de entrar en esta parte. Así como la clase anterior fue de implementación, algunos detalles generales, aquí también son unos detalles generales. Y también veremos un poquito de la herramienta, pero al final, en un par de ocasiones, vamos a agarrar entonces el Filter Designer y veremos unas cosillas formales ya del mismo. Y vamos a ver, voy a ponerme por acá el lápiz. Bien, entonces con la parte de diseño de filtros, es interesante que en el contexto de esta parte ya de filtros digitales al final de DSPs, se tiene como un contexto que se parte del hecho de que siempre que se habla de un filtro digital, se asume, digamos, que estamos hablando de sistemas LTI, filtros que sean lineales e invariantes en el tiempo, que claramente no son los únicos que existen. Hay filtros no lineales con complejidad de funcionamiento y de diseño a otra escala y que, digamos, cuando se hace referencia a ellos, en ese momento hay que, digamos, en el contexto del DSP hay que ser como explícito de que el filtro es no lineal. Si uno nada más habla de filtro digital o filtros, se asume que son filtros del tipo LTI, cosillas de ese estilo. Un detalle formal de ahí. Ahora, cuando ustedes, incluso en el proyecto, cualquier tipo de proyecto, tengan que entonces decir, ok, necesito diseñar filtros para suplir esta necesidad de aplicación, más o menos uno debería dividir la etapa de llegar, iniciar y finalizar, digamos, con la solución de esa necesidad como en cuatro pasos. Entonces, uno de esos cuatro pasos los podemos definir como especificar las características de filtrado que vamos a requerir, definir el dimensionamiento de los filtros que requeriríamos para cumplir, hacer la parte de realizar, cómo lo vamos a llevar a cabo, qué características de realización tomar en cuenta y al final qué forma o de qué método de implementación utilizar. Ahora, por ejemplo, a la hora de hablar de especificación, entonces digamos, estamos, no sé, con filtros del DTMF o filtros del ecualizador, yo lo que tengo que definir aquí son características de la respuesta que debe generar el filtro. ¿Qué tipo de frecuencias? ¿Qué tipo de filtros? Filtrados, paso bajos, paso altos, con qué ganancias de transición, qué frecuencias de corte requiero, por ejemplo, qué rizado puedo permitir en las bandas de paso o en las de rechazo. Todas esas características que son o que más bien se extraen de la solución o de la necesidad o lo que yo quiero lograr. Ya ahí todavía yo no estoy pensando en cómo lo voy a hacer, sino qué requiero. Otra etapa es decir, ok, siguiente paso, ya tengo que quiero lograr. Ok, dimensionemos lo que requeriría para lograrlo. Entonces aquí entonces es donde empieza uno a decir, ok, ¿qué tipo de filtro? Que es una de las primeras cosas que requeriría uno. Ok, lo puedo trabajar como un diseño de filtro IR, como un diseño de filtro FIR. Y vamos a ver con esto también qué tipo de orden, con filtros de orden 2 y R. Entonces uno ahí lo que estima es qué tipo de filtro requeriría, el orden, el tipo y todas esas cosas para poderlo diseñar. Ahora, muchas veces uno llega, empieza el diseño y se da cuenta de que las dimensiones que usted propuso para lograr no son suficientes o son sobredimensionadas. Entonces uno se devuelve el proceso al dimensionamiento y modifica el tipo de filtro que quería utilizar. Ahora, con la parte de realización,
es más o menos qué estrategia voy a utilizar para llevar ya el filtro que logré a la práctica, a llevarlo a la implementación en el algoritmo, en el lenguaje que yo quiero utilizar. Entonces, uno cuando está hablando de las partes de realización, más que todo está asociado a lo que vimos en la clase anterior, la parte de qué estructuras de programación voy a usar, si es qué tipo de forma directa usar, qué estructura utilizar, si en cascada o en paralelo, si el filtro es muy grande, o si el filtro es FIR, qué tipo de estructura y qué tipo de simplificaciones puedo considerar para que esa estructura, digamos, sea más óptima. Y por último, el último paso es de que ya tengo todo decidido, especificaciones, qué filtro, qué forma o qué tipo de realización o implementación voy a usar. Aquí ya es, ok, cómo lo traslado al, digamos, al método o al medio de prueba del mismo, de funcionamiento, donde pueden ser lenguajes de prototipado rápido a nivel de MATLAB, que se puede, digamos, ustedes, por ejemplo, el proyecto de ustedes que están ahorita montando, incluso el ecualizador, uno lo podría programar enteramente en MATLAB o Octave, con algunos, digamos, obviamente con algunos detalles como más de emulación, tal vez no tendría uno todas las características propias que podría disponer, digamos, en otra plataforma o en otro lenguaje, pero se podría emular completamente todos los filtros, los detectores, los osciladores. Entonces, digamos, de aquí depende si estoy en lenguajes de un muy alto nivel de prototipado, o lenguajes un poquito de C++, C, ensamblador, o si por alguna situación incluso podría tener que llegar a pensar, hablar de descripción de hardware en FPGAs, o incluso en el diseño de un ASIC que haga, digamos, el procesamiento que yo estoy pensando. Claramente, en implementación, dependiendo de qué tan abajo estén en la parte de la estructura de, digamos así, de programación, entre alto y bajo nivel, el tiempo que hay que dedicar para poder, digamos, implementar el filtro o el sistema de DSP que estoy proponiendo es mayor. Y también la rigidez, porque ya incluso piensen en un ASIC. Si uno ya diseña y configura un ASIC, ese ASIC va a resolver este procesamiento. Su modificación implicaría trabajos grandes de rediseño para que hacerle una adaptación o un cambio. Cambio, si yo estoy a nivel de MATLAB o Octave, hago un cambio muy sencillo y fácil, puedo ese sistema modificarlo. Entonces, los tiempos de implementación van a ser muy distintos dependiendo de dónde estén en ese nivel. Ahora, en general, la mayoría de los, vamos a ver, de las soluciones que se brindan a las necesidades de procesamiento digital van a estar enfocadas al diseño de la respuesta de magnitud. Entonces, por eso es que hablamos filtros paso bajos, paso altos y demás. Y digamos, bajo ese enfoque de diseñar la respuesta de magnitud, la respuesta de fase va a quedar como de lo que salga, para ponerlo así en una palabra muy sencilla. No lo que salga, pero básicamente va a ser lo que resulte en función de cumplir la respuesta de magnitud. Porque, de hecho, ahorita lo que vamos a ver un poquito adelante, cuando yo ando buscando filtros y quiero que los filtros sean, que es lo usual, prácticamente la mayoría de las veces, por no decir todas, que el filtro sea estable y causal. Eso, por esa condición, por requerir que sea así, es imposible diseñar ambos criterios a un gusto deseado. O sea, diseñar la magnitud de tal forma y al mismo tiempo diseñar la fase. Eso no se puede, no de hecho, pensarlo así implicaría que el filtro perdería las condiciones de causalidad o estabilidad. Entonces, como la mayoría de los filtros, yo enfoco el diseño en la parte de magnitud, la fase queda supeditada, queda libre a lo resultante. Ya lo que, digamos, el diseño quede según dónde quedan los polos, los ceros y demás. Entonces, eso con la parte de filtros y IR. ¿Y cuando tenemos filtros FIR? El filtro FIR es el único donde la fase va a tener una característica diferente, digamos, comparada a los IR. Porque en los filtros FIR puedo diseñar la magnitud del filtro,
Pero también la fase va a quedar va a tener un tipo de fase lineal. Al menos va a tener una característica propia. No puedo diseñarle exactamente el detalle de esa fase, solo que sí será lineal, pero no puedo diseñar con qué cambio va a tener la fase respecto a la frecuencia y cosas de ese estilo. Entonces, eso es más o menos el enfoque. Siempre vamos a estar más centrados en la parte de magnitud, que es lo usual, pero por la naturaleza de nuestro filtro, la fase queda un poco a lo que resulte, básicamente. Ahora, con la parte de la complejidad, cuando uno se entra, digamos, a la parte de diseño, quizás, digamos, uno podría en muchas ocasiones ver que diseñar el filtro, tomar las especificaciones, de dimensionar qué filtros utilizar, diseñarlo y tenerlo listo para programar, puede requerir más o menos el mismo tiempo que la parte de implementación. Ambas partes llevan un tiempo considerable para poder tener el DSP funcionando para lo que se requiera. Con el entendido que les decía en la parte anterior, si el lenguaje que yo utilice para implementar sea de más bajo nivel, más tiempo, eso sí requeriría la parte de diseño. Perdón, la parte de implementación. Es un balance ahí que va a ser normal. Y bueno, nada más esa otra parte, digamos, eso sí, cuando uno baja a mayor nivel y se lleva, digamos, las soluciones a implementar a lenguajes donde uno pueda tener más control de la arquitectura, más control de las instrucciones y de cómo se ejecuta el algoritmo, uno puede llegar a tener, digamos, posibilidades de mejorar y de optimizar los tiempos de ejecución del algoritmo, que básicamente casi todas las mejoras van a estar o en tiempos de ejecución, es una, o la otra es en capacidad de memoria necesaria para poderlo lograr. Memoria, espacios, sí, espacios de memoria, son las dos cosas que normalmente, tal vez la otra que se vuelve importante, que no, realmente también se vuelve importante, es la parte de energía. Entonces, muchas veces uno requiere que un DCP, ok, no importa que dure un tiempo considerable, pero que la energía que utilice el procesador, según el algoritmo que tiene que ejecutar, sea la mínima posible. Entonces, muchas veces también la energía resulta, digamos, uno de los parámetros a vencer o tomar en cuenta cuando uno ya está en la parte de implementación. Ahora, vamos a ver, bueno, esto nada más, claramente. Entre más se dure, más costo tiene. Entre más difícil sea llevar al producto final donde se va a requerir más costo. Y bueno, esto también se lo mencioné hace un rato, pero es importante recordarlo. Entre más, o sea, entre más bajo nivel yo llegue a hacer la solución, que es así como a la medida, super custom y super optimizado, también eso requiere o sea, va a provocar que ese sistema, modificarlo usualmente, sea muy difícil de hacerlo para a una función diferente o similar. Usualmente las soluciones a la medida son poco flexibles. Piensen en lo que les decía hace rato, un ASIC. Usted diseña el circuito integrado justo para que implemente el algoritmo o cualquier, digamos, DSP pequeño o sencillo, pero solo podría hacer eso. Si modificarlo, ya tengo que modificar la estructura física del hardware del mismo. Ahora, aquí es donde viene ese detallito que les decía hace un rato. Por razones de causalidad y estabilidad, es imposible que vayamos a poder diseñar los filtros de forma arbitraria o de forma, vamos a ver, arbitraria no, de una forma deseada, tanto la magnitud de la fase, o obviamente también verlo desde el otro enfoque, la parte real y la parte imaginaria, que yo pueda diseñar ambas a un gusto que yo quiera. Eso no se puede en sistemas de este tipo. Entonces, ¿de dónde viene más o menos esta idea? Primero uno dice, ok, si yo quisiera un filtro ideal, los filtros ideales suenan maravillosos en la teoría. Uno diría, "Y un filtro ideal es, ok, si yo tengo frecuencia, un filtro que venga y haga un paso bajo, que haga un corte así, y que yo tenga una frecuencia que yo defina
Un comportamiento exactamente que en la banda de paso deje una ganancia unitaria para todas las frecuencias que pertenezcan a ella o una ganancia cero en todas las frecuencias de la banda de rechazo. Eso suena ideal, sería perfecto, filtrar así sería así como la solución más sencilla que existiría, pero hay un problema. Un filtro que usted lo describa de esa forma, digamos que sí, la respuesta de frecuencia tiene esa característica. Pero si yo tomo ese filtro y encuentro quién es la respuesta al impulso que lo representaría, como en este caso, que es una ventanita de este tipo, aquí digamos una parte negativa, resulta que la respuesta al impulso de esa ventanita, un caso como ejemplo, sería esta función. Vean que esta función es como una función SA, de alguna forma. Entonces, eso es un filtro que tendría muestritas como de este tipo. Y esto sería, digamos, su respuesta al impulso. Entonces uno dice, ok, ¿qué problemas se le puede entonces definir a un filtro que uno quisiera llevar a la implementación si su respuesta al impulso sería esta? De ahí, la más importante es que de ahí, como todas estas muestras de aquí no son cero, estas son distintas de cero, de ahí, el filtro no es causal y un filtro no causal no se puede implementar para, por ejemplo, un procesado en tiempo real. Entonces, básicamente, el filtrado ideal, que teóricamente es algo perfecto, hermoso, funcionaría genial, en la práctica no son implementables, ya que serían no causales. Solo si tendría, digamos, la posibilidad de hacer algo no causal y que pueda poderlo procesar, podría buscar un poquito, digamos, irme como al concepto de filtrado ideal, pero eso no se puede. ¿Ok? Ahora, hay un teorema que nos puede, digamos, que digamos es un poquito más robusto en la parte matemática para llegar y decir, ok, ¿qué características debería tener esta función para que el filtro sea causal? Ya vimos que no puede ser un filtro ideal, o al menos la idea es, los filtros ideales no son causales. Entonces el teorema este, Bailey-Wiener, como se le pueda pronunciar, lo que define son qué características no debe tener esta función para poder tener un filtro que mantenga las condiciones de causalidad y que sea implementable. Entonces, este teorema lo que dice es que la magnitud de la respuesta de frecuencia, si yo la integro el logaritmo de ella, de menos pi a pi, el valor de esa integral tiene que ser diferente de cero. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Es el logaritmo natural de la magnitud, del espectro de magnitud. ¿Cómo funciona el logaritmo natural? El logaritmo natural funciona así. ¿Qué es lo que pasa con el logaritmo natural? Como función matemática, si su argumento tiende a cero, o x, digamos acá, el valor de la función tiende a infinito. Y si el valor de la función tiende a infinito y yo integro esa función, el área bajo la curva que acumula esa parte, si tiende a cero, va a acumular una integral o el resultado de integral va a tender a infinito. Entonces, este teorema de energía y causalidad no se cumpliría. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería el caso que violaría, digamos, la posibilidad de que sea causal? Que si yo tengo una respuesta de magnitud, donde esta respuesta de magnitud, digamos que viene aquí, viene acá, baja, pero yo digo, después de esta frecuencia es cero. Aquí es cero exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Si esto está aquí en pi y por aquí está en menos pi, cuando yo integro el espectro, aquí hay un intervalo donde la respuesta es igual a cero. Entonces, cuando esta integral pasa por acá, el logaritmo natural de estos valores van a acumular infinito y esta integral va a ser infinita. Entonces, no va a ser menor a infinito. Entonces, este teorema lo que dice es, la causalidad
de un filtro implica que la respuesta de magnitud no tenga ceros absolutos en un rango finito, en un rango denso. De hecho, esto va a ser un poquito más flexible, porque la flexibilidad que da, digamos, el teorema de Paley-Wiener viene al final y dice, con unas demostraciones matemáticas más profundas, va a llegar y va a decir, ok, vamos a ver, me brinqué, creo que sí, aquí falta, bueno, te lo voy a puntualizar aquí. Hay algo que también no puede, digamos, el teorema lo que viene con otra demostración es un poquito fuera de lo que requerimos aquí mostrar. Lo que dice es esto, que usted tiene la respuesta en magnitud de un filtro. El teorema principal lo que dice es que esa respuesta en magnitud, vamos a cambiar aquí el color, no puede ser cero en una región densa o digamos finita pero densa del espectro. Solo puede ser cero en puntos aislados. Tampoco puede ser plana en un rango de frecuencias. O sea, un filtro causal no, para poder mantener esa condición a nivel de diseño, es imposible que tenga que sea plano en un rango de frecuencias. Y tampoco puede cambiar de forma abrupta en una frecuencia específica. Entonces, esto significa que de hecho eso lo nota uno cuando uno ya ve entonces, como por ejemplo en la herramienta de diseño, las propuestas que uno le ofrece, digamos, el Filter Designer. Siempre las propuestas, ¿cómo se van a ver? Primero, se van a ver como curvas suaves, donde esas curvas pueden llegar a ser cero, pero inmediatamente hacen estos tipos de efectos. Entonces, que no tenga valores o intervalos planos, que no sea cero en un intervalo y que no tenga cambios abruptos, esas condiciones se cumplen o se necesitan porque uno lo que está diseñando es un filtro causal. La causalidad hace que la respuesta en frecuencia no tenga esas características o le impida, digamos, las otras, que ser plano, tener ceros en un rango o cambiar de forma abrupta. Entonces, a nivel de diseño, por eso es que las respuestas de magnitud que nosotros podemos usar a la hora de filtrado nunca podrán ser ideales. Siempre uno, de alguna forma, cuando usted lo vea en un filter, en una herramienta de diseño como el Filter Designer, notará esas tres cosas. Ahora, otra parte interesante acá. Vamos a ver, digamos, la parte de la transformada de Hilbert. La transformada de Hilbert va a venir y nos va, digamos, a definir un par de cosillas. Vamos a partir, voy a explicar, esta es la parte de matemática un poquillo más densa de esta parte de hoy, pero lo voy a simplificar a lo importante. Deben para ver aquí una cosa que... Okay. Vamos a suponer que HDN es causal, primero. O sea, que lo que estamos hablando de un filtro que sí lo podemos implementar, normal, de los que ustedes podrían programar. Un filtro causal, cualquier función en tiempo discreto, yo la puedo visualizar como una componente par más una impar. Siempre se podrá encontrar y la forma de encontrar esa componente par es con esta ecuacióncita y la componente impar con esta otra. Resulta que, ok, si una función causal yo la puedo separar en dos componentes, par e impar, yo puedo usar, existe, digamos, esta la parte, hay que visualizarlo un poquito, pero no me interesa tanto. La idea es que yo podría construir las muestras originales del filtro usando solo la información de la parte par. Así. O incluso podría construir la información completa usando solo la parte impar. Es interesante al final, o sea, yo puedo construir la función si conozco la parte par de ella. Incluso por definición, no es nada así tampoco matemáticamente raro. Además, por cómo se construye la parte par y la parte impar,
Y si h de n es causal, esta ecuación que está aquí abajo se cumple. Que de la muestra 1 a la derecha, la parte par coincide con la parte impar. Tienen una relación, son idénticas. En la parte izquierda no, porque en la parte izquierda, que son las muestras menores a 0, la parte par difiere en signo con la parte impar. Pero entonces, solo en la parte derecha son iguales. Ahora, supongamos que como h de n es causal y además es absolutamente sumable, es una señal de energía finita, o sea, que desde el punto de vista del criterio vivo, es una señal que tiene espectro, porque solo las h de n que sean absolutamente sumables tienen un espectro que pueda definir, que es una condición necesaria para que exista su espectro. Ahora, como h de n es causal, ese h de n va a tener espectro de parte real y espectro de parte imaginaria. De nuevo, ¿por qué? Porque el espectro, o sea, de fijo existen ambas partes. Porque solo si la función h de n fuera par, digamos, si esta fuera par, ahí sí, la parte imaginaria sería 0 o algo así. Pero ese no es el punto. Cuando una función es causal, no puede ser ni par, no puede ser ni impar puramente. Puedes componerla en dos funciones que representan su parte par e impar, pero no puede ser solo par o solo impar. Ahora, por propiedades de la transformada de Fourier en tiempo discreto, si una función es par, que sería la componente par de h de n, él daría la parte del espectro, la parte real. Si yo tengo la componente impar de esa función, va a darme la parte imaginaria del espectro. Entonces aquí hay un asunto interesante, ¿ok? Si usted conoce, vean así, esto es un poquito como jugar con la interpretación y las palabras. Si usted conoce la parte par de h de n, eso y lo define, usted digamos viene y diseña el filtro y diseña las muestras de la parte par. Diseña h. Al diseñarlo y definir las muestras, ya usted define entonces quién sería la parte real del espectro. ¿Ok? Y digamos que ahí usted cubre decir, ya tengo listo la parte real. Pero, si la parte real ya usted la define, indirectamente ya queda definida la parte impar. Porque están relacionadas, como la función es causal, h de n. Si usted conoce la parte par, es suficiente conociendo eso para construir h de n, que esa forma está en estas dos ecuaciones, de aquí atrás. Si usted conoce el HE, eso es suficiente para ya construir todo h de n. Entonces, usando ese análisis, lo que significa es, acá atrás, si usted conoce la parte real del espectro y usted la diseña y la define, indirectamente la parte imaginaria ya está definida. No sabemos qué es, habría que, o sea, no es que lo definamos a criterio, sino que es como por rebote, por resultado, por conclusión. Diseñar la parte real implica que la parte imaginaria ya quede definida. Lo cual implica el análisis que les decía al inicio. Uno no puede diseñar las dos de forma independiente. Uno no puede decir, ok, perfecto, aquí jugando como el diseñador. Yo quiero que este filtro tenga esta parte real de respuesta en frecuencia y también tenga esta respuesta en magnitud, parte real y la parte imaginaria. Yo no puedo jugar a ese nivel, digamos, de capacidad de diseño, porque como el filtro que sí, o bueno, o sea, eso está supeditado a la idea de que el filtro que yo quiero diseñar sea causal. Si no es causal, ahí sí, puedo jugar tal vez con una capacidad diferente y podría diseñar las dos componentes de respuesta. Esta demostración es visto, digamos, desde el enfoque de la parte real del espectro y la parte imaginaria, pero aplica idéntico si me traslado a verlo, entonces la respuesta de magnitud y la respuesta de fase. Yo no puedo diseñar la respuesta de fase si diseño la respuesta de magnitud, o al contrario. ¿Por qué? Por la causalidad que se requiere en el diseño, en el filtro que se quiere al final implementar.
Ahora, la transformada de Hilbert es una matemática ahí para construir, digamos, cómo entonces decir, ok, usted lo que dice es, si yo diseño el espectro de parte real, eso ya implica que el espectro de parte imaginaria quede listo. Ya se queda definido, digamos, de forma indirecta. Entonces, la transformada de Hilbert es la matemática, es una transformación también como la transformada de Fourier, digámoslo así, donde ahí se siguen los pasos para decir, ok, llegar a una ecuación final. Dicha ecuación, esta es una mate pegado, vamos a decir que pegadora, es un poquillo complicada la demostración, más o menos, para llegar a la transformada de Hilbert, que es esta. Que no, lo que me interesa más es que la conozcan y que entiendan para qué se usa. La transformada de Hilbert es, entonces, si usted diseña la parte real de un espectro, le aplica la transformada de Hilbert y eso le da cuál sería entonces la parte imaginaria del mismo. Porque no son idénticas, obviamente las dos, cada una son diferentes, pero si usted define la parte real, la transformada de Hilbert le dice, ok, si usted, esta es la parte real, esta sería la parte imaginaria. Entonces eso es lo que es la transformada de Hilbert, la relación entre esos dos componentes, ¿ok? Ahora. Bueno, esto sí estaba, yo no lo había, pensé que no estaba, pero era que estaba más adelante, pero ya se los hablé. Entonces, la causalidad, que es una condición requerida en nuestras aplicaciones de procesamiento de SP, en la mayoría de los casos, requiere que la respuesta a magnitud del filtro sea tres cosas. No cambie de forma abrupta, no sea cero en un intervalo finito de frecuencias y que no sea plana en un intervalo de frecuencias. O sea, básicamente lo que dice es, no puede ser ideal. La idea de un filtro ideal, eso no tiene relación, es como el agua y el aceite con respecto a la parte de causalidad. Ahora, cuando uno se centra en la parte de diseño de filtros y uno dice, ok, vamos a resolver una necesidad con esta aplicación y vamos a montar un filtro y ustedes están pensando en algunos filtros para resolver el proyecto, por ejemplo. Si uno es muy fino en los requerimientos de frecuencia, puede llegar a definir cualquiera de estos 5 parámetros que están ahí. Entonces, esos parámetros en un filtro, aquí está como en un bosquejo de un filtro paso bajos, pero en general van a ser frecuencias de corte. Muchas veces, y aquí incluso ahí uno, digamos, va a definir como dos frecuencias de corte, más que todo, casi como frecuencias de transición. Entonces, frecuencias donde, digamos, de paso superior e inferior. O sea, esto lo que define es qué tan rápido va a bajar la respuesta en magnitud de la banda de paso a la banda de rechazo. Entonces, en un filtrado que no sea tan exigente, posiblemente este ancho puede ser muy flexible, puede ser muy grande. Pero si yo quiero reducir este ancho de la banda de transición y hacerlo muy cortito, muy pequeño, eso casi siempre va a implicar un filtro de mayor tamaño, más polos, más ceros o un FIR más grande. Lo otro que también uno puede controlar son el rizado, que básicamente es, recuerden que no puede ser plano. O sea, en la banda de paso y rechazo, la función no puede ser plana. Entonces, si la función tiene rizado, uno puede llegar y definir el máximo de rizado que pueda tener, como un parámetro como un requerimiento de diseño. Entonces, hay dos, y se puede separar en dos partes, rizado en la banda de paso o rizado en la banda de rechazo. Entonces, básicamente esos son los parámetros a nivel de filtrado. Si es un pasabanda, hay más frecuencias. Como tal, hay dos frecuencias de transición de la parte izquierda de la banda y hay dos frecuencias de transición de la parte derecha de la banda. Igual eso como un pasabanda y lo mismo como un rechazabanda. Entonces uno trabajaría al inicio identificando cuál de estos parámetros es importante y en base a ese definir los valores requeridos y así iniciar el diseño. Ahora, entonces ancho de la banda de transición lo veíamos en el dibujito, rizados de las bandas de paso y rechazo también.
se veía en el dibujito para entender a qué estamos hablando cuando hablamos de results. Entonces uno usualmente va a buscar, ok, ¿cuál es el máximo de rizado permitido acá, en la banda de paso? ¿Cuál es el máximo de rizado en la banda de rechazo? Y las frecuencias de corte, que ellas indirectamente definirían el ancho de la banda de transición. ¿Qué tan bueno tiene que ser el filtro? ¿Qué tan rápido tiene que buscar el corte? De frecuencias de paso a las de rechazo. Ahora, entre más exigente yo ponga las especificaciones, más delgadita la ancha de la banda de rechazo y demás, filtros más grandes, donde se verá reflejado los coeficientes del filtro con filtros de mayor orden, ceros, más cantidad de ceros, o FIR más grandes y demás. Ahora, ok, vamos a ver, por ahí yo creo que estamos bien, sigamos a ver. Ahora, cuando entramos, digamos, en la generalidad de diseño de filtros digitales, vamos a dividir esta parte en dos grupos, filtros FIR y filtros IR. De hecho, ustedes lo notaban en la herramienta de Filter Designer que tiene Mazda. Los métodos para diseñar filtros FIR se seleccionan y se diferencian entre los métodos que aparecen para diseñar filtros de tipo IR. Entonces vamos a ver algunas generalidades de cada uno para luego de eso incluso verlo desde la plataforma. Ahora, vamos a empezar con filtros FIR y vamos a verlo enfocado en filtros paso bajos primero. O sea, vamos a hablar muy generalizado en los ejemplos a filtros paso bajos, entendiendo que los altos o los pasabanda hay métodos muy sencillos para el mismo concepto de diseño transformarlo a los otros filtros. Entonces veamos con la parte de filtros FIR. Filtros FIR los conocemos de sobra desde hace ratos. Respuesta al impulso finita, que se puede definir como la convolución con la entrada y la respuesta al impulso para definir la salida y demás. Con los filtros FIR hay algo importante, que es lo que ya varias veces les he mencionado. El filtro FIR podría no tener fase lineal. O sea, el filtro FIR tampoco es que de fijo tiene fase lineal. Esto de hecho, esto lo vimos en la clase anterior. Un filtro FIR tendrá fase lineal cuando cumpla alguna de estas dos simetrías, que es la parte de simetría. Pues es una simetría circular par o impar, de alguna forma. Ahora, la mayoría de las herramientas de diseño, incluyendo Filter Designer, cuando se hace un diseño para un filtro FIR, se define por defecto que se está diseñando para que sea de fase lineal. Ahora, yo como un diseñador al libre, digamos, al libre, digamos, capacidad de diseñarlo, que no sea como una herramienta de diseño que tiene, digamos, definido esto, yo podría diseñar un filtro FIR que sea de no fase lineal. Ahora, la parte interesante es esta ecuación de simetría. Resulta que si usted agarra esa ecuación de simetría y le calcula la transformada z y la pasa aquí a z, esa ecuación de simetría se ve así. Es igual a esta ecuación que está en esta parte acá. Ahora, y si uno interpreta esta ecuación y trata de entender esa simetría en la función de transferencia del filtro, donde se observan los polos y los ceros, hay una consecuencia en la ubicación de los polos y ceros del mismo para que exista esa simetría. ¿Cuál es? Por ejemplo, vean aquí, si aquí hay un cero, voy a hablar de este Z2. En la función de transferencia del filtro, tiene que aparecer el cero recíproco, que sería 1 entre el Z2. Entonces, eso con un cero real. Y por ejemplo, ¿qué pasaría con este Z1? ¿Quién sería su polo recíproco? Bueno, polo no, su cero. Esto es un filtro FIR.
Si aquí tengo Z1, 1 entre Z1 es como si fuera un mapeo de inversión. ¿Dónde se va a ver eso? En el cuarto cuadrante. Entonces, este que está aquí es el cero recíproco. Ahora, por simetrías, para que la respuesta al impulso sea real, implica que este cero aquí tiene que existir para que sea conjugado de Z1 y para que se siga manteniendo la simetría también tiene que existir este. Entonces vean la parte interesante, para que existan pares complejos, o sea, para que existan ceros complejos en la función de transferencia, tiene que aparecer en grupos de 4, de mínimo. Entonces, de hecho, eso incluso uno lo podría notar, echarle una ojeadilla con el filter designer, veanlo así. Si uno se mete con el filter designer y le dice, ok, ayúdeme a hacer un diseño acá para un filtro. Digamos que le pongo un orden 3 por solo ponerle esa condición, un orden bajito, y le digo, diseñeme este filtro. Si es un paso bajo, ok, orden 3. Veamos el diagrama de polos y ceros. Vean por qué están esos, por qué aquí, digamos, veámoslo así. Si este es un 0 que está sobre el círculo unitario, porque este círculo aquí es el unitario, ¿quién sería su cero recíproco? Sería exactamente este, que quedaría también sobre su círculo unitario. Entonces, de hecho, ahí hay una situación que no la dije hace un rato. Claramente, si están sobre el círculo unitario, no requieren los 4. Eso solo si los ceros quedan en otro lugar. Que para ver eso, si no me equivoco, la única forma sería como bueno, subiendo mucho el orden, tal vez. Vamos a ver, subiéndolo un poquito. Ah, bueno, sí, ahí está. Entonces vean que, digamos, esto es todo bien porque sus raíces o sus ceros recíprocos de todos estos de acá están aquí abajo. Pero entonces, si aquí está este, por ejemplo, este que está aquí arriba, ¿quién sería su cero recíproco? Es este de acá, porque como este radio es menor a 1, 1 entre ese cero va a ser un radio mayor a 1, es este. Entonces, este y este están asociados para cumplir la simetría que provoca que el filtro FIR sea de fase lineal. Pero para que las muestras del filtro, la respuesta al impulso sea real, requiere que estén en pares complejos conjugados. Entonces, este hace que necesite tener este, y también al estar este requiere este otro. Entonces, estos dos y estos dos son el par de 4 requeridos para que sea de valor real la respuesta al impulso y que cumpla la simetría necesaria para que tenga fase lineal. Que digamos, si uno se viene aquí claramente y ve la respuesta de fase, es una respuesta de fase lineal. Ese es el detallillo, digamos, con los filtros FIR. Interesante, digamos. Ahora, hay un método que es quizás uno de los más comunes, o que yo lo vería así como el más común de diseño de filtros FIR, que es el diseño de filtros FIR por el método de ventanas. El método de ventana, incluso el otro día se los decía, digamos, es exactamente de hecho el que estábamos usando aquí. Vean que estoy tomando un método de FIR, un filtro FIR, utilizando el método de ventana, y aquí hay diferentes tipos de ventanas. Y uno, ok, y yo les decía, ok, pongamos rectangular y ya. Entonces veamos esta parte un poquito más formal. ¿Qué significa esto? Entonces, el método de diseño por ventanas está asociado a la idea, ok, usted tiene un filtro, suponga que ese filtro que usted quiere tiene una respuesta al impulso finita, más bien al revés, tiene una respuesta al impulso infinita, incluso pues, el filtro podría tener, usted diseña el filtro en frecuencia, eso le produce una respuesta al impulso que no es FIR, y usted la obliga a hacer FIR multiplicándolo por una ventana. Entonces usted agarra la respuesta que diseñó del filtro que usted quería
y la multiplica por una ventana donde para que sea FIR esa ventana tiene que tener esta característica, por ejemplo esta que está aquí abajo. La ventana rectangular es esta. De la muestra 0 a la muestra m-1 vale 1. Entonces, a la hora de multiplicarlo por la respuesta al impulso del filtro que uno supuso en el diseño, va a capturar, es como esos dos valores en esa ventana, y fuera de esa ventana, como se multiplica por 0, quedarían 0 todo. Entonces, usted está tomando una respuesta al impulso, sea como sea, que tenga ahí muestras, que tenga aquí muestras, lo que quiera, y solo estoy capturando desde la muestra 0 a la m-1, al multiplicarlo por una ventana. Todo bien hasta ahí. Entonces, ese truncamiento en el tiempo produce que el resultado sea una respuesta al impulso finita, o sea, que sea FIR. No, ok, lo obligué a hacer FIR. De aquí en adelante, entonces la pregunta es, ¿qué sucede con la respuesta en frecuencia? En el tiempo, genial, hice que lo obligué a que fuera FIR y listo. Pero esa condición que le estoy, o eso que yo hice, ¿qué implicaciones tienen en la respuesta en frecuencia? Entonces viene acá. Vamos a intentar ver respecto a la respuesta en frecuencia del filtro que estaba diseñado, ¿qué cambios tiene esta respecto entonces a la que yo obligué, que sería el HDN, esta que está acá? Que claramente la obligación, o la condición que le obligué es que fuera FIR, este HDN, por la ventana que usamos. Ahora, si usted multiplica la ventana por la función en el tiempo, por propiedades de la transformada de Fourier, eso va a ser una convolución. ¿Una convolución de quién? El espectro del filtro que se diseñó, digamos con respuesta ideal o algo así, el filtro ideal, pero que no era FIR, digámoslo así, el filtro que no era FIR. Convolución con el espectro de la ventana. Ahora, por ejemplo, cada ventana tiene espectros diferentes. Un espectro de la ventana, vamos a ver, de magnitud de la ventana rectangular, incluso hace muchas semanas hacia atrás en el curso, cuando estábamos viendo Fourier, algunas semanas hacia atrás, está el caso donde analizamos como ejemplo de clase cómo se ve el espectro de una ventana en el tiempo. Este espectro es una función que tiene unos lóbulos o un lóbulo principal y una serie de lóbulos secundarios de menor orden. Y se ve más o menos así. Y aquí después, y otra vez el lóbulo principal y algo así. Entonces, esta ventana, con un espectro específico, tiene que convolucionar con el espectro del filtro que no era FIR. Esa convolución, digámoslo, para resumirlo como algo muy sencillo, lo que produce es como que suaviza el filtro. Le hace que cambios que tenía específicos el filtro los vuelva un poquito más light, más suaves de alguna forma. Entonces, por ejemplo, veámoslo así, mucho de la técnica de enventanado está asociado a exactamente el espectro de la ventana, porque es el efecto que produce. El asunto es, nos interesa qué pasa en la frecuencia. En el tiempo es muy sencillo, se hizo FIR y ya, pero ¿qué le pasa en la frecuencia al filtro? Entonces, las ventanas, alguien vino, digámoslo así, y empezó a jugar con la forma de la ventana. Entonces dice, ok, la ventana típica, así como el caso que era muy sencillo de idear, era la ventana rectangular, porque todas las muestras se multiplican por uno y yo extraigo el filtro FIR a la fuerza. Pero hay otras ventanas que definen un peso diferente a cada muestra de la ventana. Entonces esto que está aquí es una ecuación. Y diría esta ecuación, ok, para la muestra 0 de la ventana vale tanto. Para la muestra 1 tiene otro valor y así. Entonces, en esta tablita solo se muestran cuatro ventanas y sus fórmulas para calcular las muestras de 0 a m-1
que se utilizan para generar el filtro FIR de una respuesta, digamos, HDN que no sea FIR, el emventanado, que es lo que llama uno. Vean que aquí solo hay 4, pero si uno se vuelve acá a la herramienta de Filter Designer y viene a volver a ver todas las ventanas que hay más. Y no quiere decir que estas que estén aquí sean las únicas que existen, pero son bastantes y quizás suficientes, por ejemplo, para mucho tipo de diseños que yo requiera utilizar. Ahora, ¿en qué se diferencian? Ok, ya entiendo que la diferencia está entre una ventana y otra en el peso que se le dan a las muestras, que se multiplican por la función de respuesta al impulso para generar el filtro FIR. Todo bien. Ahora, ¿qué produce que yo diferencio, que yo le dé pesos diferentes a la ventana en el tiempo? ¿Qué produce eso en la frecuencia? Porque en el tiempo no le veo la lógica de usar otro tipo de ventana. Más bien en el tiempo la rectangular es la más lógica y como la que uno siempre pensaría. Más o menos las diferencias van a estar respecto al dibujito que yo les hice aquí atrás. Si yo modifico las muestras de la ventana por algún suavizado como el de Hanning, el de Hamming o el Bartlett que estaban atrás, eso va a producir que los lóbulos principales sean más anchos o más angostos y que la magnitud, que es esta, digamos, la magnitud que tengan los lóbulos secundarios sea mayor o menor. Casi siempre esto no es un ganar todo. Si el lóbulo principal se hace ancho, eso es posible o eso provoca que los lóbulos secundarios bajen. Pero yo no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. No puedo hacer que el lóbulo principal sea angosto y que los lóbulos principales bajen. Entonces uno viene aquí, por ejemplo, vean así. Aquí hay unas imágenes que son bonitas para entender esta parte. ¿Cómo se ven los espectros de esas 4 ventanas? Entonces, primero, en el tiempo se ven así. Claramente esto está, ven que ahí hay para ventanas de 1000 muestras. 1001 muestras. O sea, para un filtro FIR de 1001 muestras. Si uno grafica las funcioncillas de las ventanas, la rectangular, de hecho aquí la rectangular no se ve porque está como en el frame, como en el marco de la figura. Viene aquí en 0, sube, se mantiene en 1 y en 1001 baja. Ven que ahí hay como una rayita, esa rayita es de la ventana rectangular. Esta que está aquí. Ay, se me pasó aquí. Entonces me quitó la pluma. Esta rayita que está aquí. Entonces la ventana rectangular está como representada aquí, como el frame de la figura, el marco. La ventana triangular, por eso se llama la Bartlett, que se conoce también como triangular, y es que exactamente forma un triángulo entre la muestra del centro y los dos, la inferior y la superior de la regla. Y las Hanning son, digamos, o la Hamming o cualquier otra, son funciones que definen pesos, digamos, con formas. Por ejemplo, ven que pareciera como una función suavecita, esta Hanning y Hamming. De hecho, si usted viene y ve las ecuaciones, ve que tienen esos cosenos ahí. Entonces, por eso presentan una variación suave en la ventana. Ahora, así se ven en el tiempo. Esas son las ventanas que se usarían para enventanar, que se usan en las técnicas de diseño por ventana. En el espectro, porque aquí lo que estaríamos viendo es cómo es el espectro de magnitud de las ventanas. De las ventanas que se usan. Vean que la rectangular es la que tiene de estas 4 que estamos usando como ejemplo, el lóbulo principal más delgado. Pero si vemos los lóbulos secundarios, es los que tienen amplitudes más altas. Y si vemos la de color rojo, que es la Hanning, es la que tiene el lóbulo principal más ancho, pero las bandas, los lóbulos secundarios son muy pequeñitos. De hecho, ahí cuesta verlos, porque como está en una escala lineal, por eso hay una figurita adicional que no está en escala lineal, sino está en escala de decibeles, que se ve así. Y noten que aquí claramente, como ya podemos ver los números pequeñitos o mayor comparación entre sí, noten que aquí sí vemos mucha diferencia o se nota la diferencia entre la rectangular
y las demás, y como la Hanning es la que tiene lóbulos con ganancias mucho más pequeñas, a costa de que el lóbulo principal es más ancho. Por ahí, digamos, esa es la parte. Ahora, cuando se usa método por ventanado, este método, digamos que es un método donde se tiene muy poco control sobre las capacidades de los parámetros de rizado o incluso sobre las frecuencias de transición. Y detalles así importantes. Ahora, antes de entrar con IR, que es la última parte, veámoslo aquí en la plataforma, veanlo acá. Hagamos unas previllas acá. Si yo estoy diseñando un filtro, pongámoslo así grande, más o menos. Tal vez no tan grande. Pongámoslo en 24. Eh, Dejémoslo ahí a ver cómo se ve. Que lo diseñe. Ok. Pero lo que quiero ver es la respuesta de magnitud. Ok. Vean esta parte. Pónganle en cuidado. Aquí, bueno, de hecho aquí están decibeles. Veámoslo primero en decibeles. Vean cómo se ve este filtro paso bajos en ventana rectangular. Yo le estoy dando, es más, voy a ser más custom con la frecuencia. Voy a ponerle 10K para intentar, digamos, usar este punto aquí como que aquí está la banda de la frecuencia de transición que le estoy dando. ¿Qué pasa si yo vengo y escojo la triangular? Entre la rectangular y la triangular, si vimos atrás, esta debería generar que los lóbulos secundarios caigan más, tengan ganancias más bajas. A costa de, veámoslo. De hecho, tal vez el filtro es muy pequeñito para ver mejor el efecto. Hagámoslo un poquito más grande. ¿Eh? No cambia mucho. De hecho que no. Entonces, digamos, voy a volver a poner el triangular. Vean más o menos dónde andan las ganancias de la banda de rechazo. Vean que en esta parte, aquí estas ganancias son mucho mayores que las que se mostraban como por aquí. Entonces, si hay, digamos, una banda de rechazo con lóbulos con ganancias mucho más bajitas con esta rectangular, con la triangular. Ahora, noten que esa ventaja que está teniendo la triangular, ¿dónde está la pérdida? Que la banda de rechazo, o más bien, ¿cómo le llamamos a esto? La banda de transición es más ancha. Vean así, vean ahí lo ancha que es. Cambia más lento. Requiere más ancho en frecuencia para pasar de la banda de paso a la banda de rechazo. Y esto pasa si yo escojo las otras. Aquí está la Hamming. La Hamming, vean que todavía más baja las ganancias acá. Y la Hanning, que era por esta. Entonces uno, digamos, si ustedes ven por método de ventanas y juegan con cualquier ventana que encuentren aquí, quizás lo que uno no conoce es exactamente la función. O sea, lo que aquí no estaríamos viendo es qué función se usa. Acá, devolviéndome un poquito, ¿cuál es la función de la ventana? Tendría que investigar y tener cuál es la función de cada una que se usa para el enventanado. Pero a nivel de esta plataforma, digo, ok, yo entiendo que si yo cambio de ventana y pongo, no sé, cualquier otra, lo que puedo lograr con diferentes ventanas es que la banda de transición sea más ancha o más delgada y puedo tal vez tener un control sobre las ganancias de los lóbulos de rechazo. La rectangular es como el extremo, es la más básica, pero la rectangular tiene un asunto importante. De todas, es la que tiene la banda de transición más rápida. A costa de que los lóbulos secundarios podrían ser considerables. Ahora, eso depende cómo uno lo defina, porque incluso estos tal vez ahí se ven muy grandes. Si usted lo pasa a magnitud, tampoco son tan grandes. Y algo que aquí ahora sí también se nota, bien este rizado. Entonces la rectangular tiene ese efecto. Es muy rápida aquí, pero la rapidez de la banda de transición hace que aparezcan rizados en ambas partes, incluso aquí un poquito el fenómeno de Gibbs.
Esto es puro Gibbs, este Gibbs sobre impulso. Si yo uso otras bandas, ventanas. Por ejemplo, esta Hamming, vean cómo se ve la banda de transiciones y las bandas, cada una. Planitas, muy bonitas, pero con una banda de transición más ancha. Si yo quisiera que esta banda de transición de aquí a aquí se reduzca, ¿qué es lo que uno aquí, qué tendría que hacer? Usando esta Hamming. De ahí, entonces dice, métale más orden al filtro. Entonces la rectangular con un filtro FIR con menos muestras hace bandas de transiciones considerables, pero tiene más rizado que otros. Esto es lo que más o menos, por lo menos para orientarse a nivel del diseño cuando uno se sienta con un filtro FIR. Y ahora, yo les he dicho otras ocasiones, esta herramienta, por ejemplo, tiene un montón de cosas que, voy a ser sincero, no todas las he usado y algunas no todas las comprendo, porque hay algunas cosas que son métodos de diseño o estrategias que solo que uno las puede probar y seleccionar, pero no las comprendo el fondo completo. Por ejemplo, vean que para el diseño de filtros FIR hay un montón de otros diseños que, digamos, si uno se sienta y trata de investigar la matemática que usan en la estrategia de diseño, podría entonces tal vez tener la robustez de escogerlo y utilizarlo. Pero a nivel, por ejemplo, del ProAquis, de los libros de texto, el enventanado es el método clásico digamos, el que primero se conoce y, por ejemplo, ese es el que, digamos, que quiero detallarles. Si quieren usar otro, es un poquito de, ok, tendría que sentarme y buscar qué significa y tratar de entenderlo. Si yo busco, aunque incluso aquí a nivel de interfaz, a nivel de interfaz uno lo que tiene es como settings, pero ahí obviamente hay que tener la robustez para decir, ok, ¿qué significa tal parámetro de este setting de diseño en esta interfaz? Entonces necesitaría sentarme a estudiar cuál es esta técnica de diseño para que lo tengan, digamos, más o menos presente, pero el enventanado es la técnica clásica para diseño de filtros FIR. Bueno, preguntas. Con el filtro FIR, si no aquí entramos a IR, que es la última parte. Ahí empieza. Bueno, con los filtros IR, claramente jugamos con un tipo de filtro diferente. Polos y todos los asuntos de estabilidad y demás que hay que pensar en estos. Ahora, esta parte es interesante porque fue el contexto de cómo se llegó a este punto. Vamos a ver, antes de que se tuviese la matemática y el hardware y demás robusto para pensar en las técnicas de DSP, pues antes de eso se resolvían todas las estrategias de filtrado y procesamiento de forma analógica. Hubo mucho desarrollo matemático y de sistemas electrónicos para hacer y rehacer filtros analógicos. Entonces, cuando apareció la parte del DSP, muchos se pensó en, ok, ya tenemos muchos tipos de filtros analógicos, toda la matemática, las estrategias de diseño y demás, ¿por qué no nada más buscamos una forma de como de mapearlos? Tomemos los filtros analógicos que sabemos que funcionan y cómo hacemos para que estos matemáticamente encontrar su equivalente en tiempo discreto. Entonces las técnicas, el contexto de las técnicas de diseño anda por ahí. Entonces vamos a ver esa parte. Vamos a ver, bueno, filtro analógico, cuando lo vemos en el dominio del tiempo es ecuaciones integro-diferenciales que describen la relación entrada-salida de los filtros analógicos. X de t es su entrada, Y de t es su salida, para tener, digamos, tienen también respuestas al impulso. Y a nivel de matemática de análisis, lo que se usa es la transformada de Laplace, algo que conocemos desde hace un buen rato. Ahora,
viene esta otra parte. ¿Recuerdan que un filtro analógico o un sistema analógico también se le describe el concepto de causalidad, que sea causal y estable, esas cosillas? ¿Qué se requería para que un sistema analógico fuera estable? Si era causal. Entonces uno requiere que la región de convergencia contenga el eje J omega, que es el caso de sigma igual a cero. Para que eso se dé en un sistema causal, sistema llamémosle filtro para nosotros, los polos que formen parte de la función de transferencia de filtro tienen que estar del lado izquierdo del plano. Esa es la condición que uno anda buscando en estabilidad. ¿Ok? Entonces, los métodos de transformación de S a Z en esa estrategia, ok, tenemos filtros analógicos, ¿cómo los hago encontrar su equivalente en Z? Tiene que lograr que los polos, cuando se mapea la función, se mapean los polos. Que los polos que están al lado izquierdo del plano en S se vayan a transformar a las funciones o a los sistemas digitales que queremos encontrar equivalentes a polos que queden dentro del círculo unitario aquí en el plano Z. Porque si no, el mapeo no logra eso, un filtro estable analógico se podría transformar en un filtro inestable en digital. Entonces, esa es la premisa con la que se parte en esa estrategia de mapeo de filtros de entre los dominios. Ahora, esta ecuación de simetría que está aquí, la vimos hace como 4 o 5 filminas atrás. Era la ecuación de simetría para filtros FIR que vimos que aquel filtro FIR que su función de transferencia tenga o cumpla esta simetría, este filtro FIR es de fase lineal. Resulta que esta ecuación de simetría no es solo para filtros FIR, es también aplica para filtros IR. ¿Cuál es el problema entonces con los filtros IR? ¿Por qué no pueden ser de fase lineal? De ahí, piénsenlo así. Según esta ecuación de simetría, voy a poner aquí como el bosquejo del círculo unitario. Yo les decía, digamos, ok, si usted tiene un cero, aquí tiene que tener su cero recíproco. Si tiene un cero complejo, por aquí tiene que estar su cero recíproco, y que a su vez tiene que estar cumpliendo pares de polos complejos conjugados para la parte de respuestas al impulso reales. Entonces, si este cero está acá y su recíproco implica que aparezcan estos dos, todo bien. Con los FIR no es un problema, pero con los IR, que es el bendito problemón, que si yo tengo un polo acá, para que mantuviese fase lineal, requiere un polo aquí. Si yo tengo un polo complejo acá, requeriría un polo complejo acá, y a su vez, para tener como el par complejo conjugado, otro polo acá y otro polo acá. Entonces, si yo le otorgo la capacidad de tener fase lineal a un filtro IR, eso implica que el filtro se convierta en un filtro inestable. Por eso es que entonces al final uno siempre quiere diseñar filtros IR estables. Los filtros IR no tienen fase lineal. De ahí es donde viene la matemática, o la justificación o el fundamento matemático. El por qué los filtros IR no pueden tener fase lineal bajo la premisa que sea estable. Ahora, ok, sigamos. Cuando uno entonces, o sea, ya entendiendo quién sí puede y quién no, cuando usted quiere tener un filtro que requiera fase lineal, no le queda otra de que sea FIR. Eso lo habíamos hablado ya varias veces atrás para el curso. Y cuando uno entonces ya entiende que puede o desea trabajar un filtro IR, es porque el filtro IR usted se va a centrar en la respuesta de magnitud y dejará la respuesta de fase a lo que resulte, a la relación, o sea, como a lo que quede. Ya les he dicho otras veces, porque es que al final sí funcionan los filtros IR. Porque, por ejemplo, si usted viene y observa cómo se comporta un filtro IR, paso bajo, más o menos así,
Ahí, sencillito. Este filtro IR, si usted observa primero la respuesta de esta de magnitud, si observa la de fase, bueno, en este no se nota tanto. Vamos a ser un poquito más exigentes para que se note más. IR, pasabanda, ahí es donde usualmente es más problemático. Y vamos a cerrar más esta banda de transición. Y no se observa tanto como hago para que se vea nada más. Creo que este lo muestra mejor, más bien más pequeñito. Vean que esta es la banda, vamos a ver, la banda no, la respuesta en fase. Claramente no es lineal, no es una línea recta. Usted no puede llegar y decir que esta ecuación la puede describir con una ecuación lineal. Sin embargo, si usted observa la respuesta, ambas respuestas, creo que aquí yo puedo ver acá. Vean que la respuesta de magnitud, ¿quiénes son las señales que van a pasar a la salida del filtro? Aquellas que estén dentro de la banda de paso, que van a pasar como una ganancia considerable. Entonces, si uno se fija, digamos, en la banda de paso, que son aproximadamente aquí a ojímetro, estas frecuencias que están de aquí a aquí, y analiza cómo se comporta la fase del filtro en estas frecuencias, notará que como que en esa sección parcial de la fase es bastante lineal. Entonces, al final es por eso que los filtros IR sí se pueden utilizar porque en las bandas de paso la fase no pierde tanto o no pierde tanta su forma de linealidad o su característica de linealidad. Por lo tanto, en esas frecuencias no tendremos problemas de retardo de grupo que provoquen distorsiones a nivel espectral. Entonces, por eso es que al final los filtros IR sí tienen una funcionalidad posible. Si los usamos y sí se pueden usar. Ahora, ¿qué es lo que decía esta parte acá? Ahora, con las técnicas de diseño, ya uno dice, ok, ¿por dónde andan las lógicas de diseño de los filtros? Hay algunas por ahí que todas van a tener el concepto que les decía hace un rato. El concepto del diseño de los filtros es cómo pasar los filtros que podría tener en el dominio S, ¿a quién sería su equivalente en el dominio discreto? A través de las funciones. Si usted tiene un filtro que tiene una función de transferencia discreta en variable S, ¿cómo mapeo ese filtro a su equivalente en tiempo discreto para llevarlo y programarlo? ¿Cómo? Con una ecuación de diferencias, porque es un filtro IR. Hay varias estrategias de diseño, de transformación. Vamos a ver como tres o cuatro por encimita, realmente. Una, aproximación por derivadas. Es esta de acá. Aproximación de derivadas es como una estrategia de decir, ok, si una ecuación diferencial toma la señal de salida y relaciona la salida y sus derivadas, aproximemos esa ecuación, esa derivada con dos, o sea, tomamos dos puntos de la función, uno en nt, como si fuera un muestreo, y el otro punto en nt menos t, separados por el tiempo de muestreo, y los promedio. Se supone que el promedio entre esos dos puntos tal vez sea una aproximación de la derivada. Esta aproximación la puedo ver como si fuera una ecuación en tiempo discreto de esta forma. Si le aplico z a esto, esta ecuación de aproximación de las funciones derivadas, ¿por qué las derivadas? Porque estas constituyen las ecuaciones, es la componente esencial de las ecuaciones interreferenciales de los filtros en el tiempo analógico, que sean I y R. Entonces, ese mapeo, si uno lo pasa a Z, se ve así. Y dice, en el dominio S, con la aproximación por derivadas, equivale a 1 menos Z a la menos 1 entre T. Y recuerden que nosotros lo que queremos es una
forma de mapear de S a Z. Entonces, despejando las variables, uno estaría llegando a esta ecuación. Más bien, perdón, a esta. ¿Qué significa esto? Que usted tiene el filtro y agarra matemáticamente la descripción del filtro y todas las S las cambia por este término. Que eso es el concepto de mapeo. O sea, eso es un mapeo en variable compleja. Exactamente. Lo pasamos de un plano de variable S y lo transformamos por un mapeo a un plano de Z. Resulta que si yo le aplico el mapeo de aproximación por derivadas, para más o menos, sin irnos tanto, aunque ustedes entienden de mapeos, pero siendo un poco generalistas y así como simplistas más bien, si usted tiene aquí el plano de Laplace, el plano S, y le mapea este plano, el cuadrante 2 y el cuadrante 3, que son muy importantes, ¿por qué? Porque aquí estarán los polos de los filtros analógicos, se mapean aquí adentro. Si usted le aplica este mapeo, que este mapeo tiene escalamiento por T, rotación por 180 grados, se desplaza uno y uno entre esos significa un mapeo de inversión al final. Si usted le aplica ese mapeo de inversión, el plano 2 o el cuadrante 2 y 3 se mapean en este circulito adentro. Entonces vean qué interesante ese mapeo. Primero, si usted tiene polos aquí en los filtros analógicos, usted se asegura que esos polos van a quedar dentro del círculo unitario del Z, que este es acá el plano Z. Quedan aquí adentro. Entonces, al quedar adentro, perfecto, ¿no? Dice, no se va a convertir en un filtro digital inestable, va a ser estable. Pero tenemos un problema. Esta técnica de aproximación para mapear de los filtros analógicos a digitales, noten que, digamos, qué tipo, recuerden que nosotros en el plano Z, en el círculo unitario, podemos ver qué frecuencia podría estar asociada a la respuesta en frecuencia. Donde aquí tenemos cero, en este punto es 0 radianes por segundo y conforme voy viendo a nivel polar, puedo ir viendo todas las frecuencias hasta llegar a la más alta, que es pi radianes por segundo. Si ustedes observan dónde pueden quedar ubicados los polos o ceros, básicamente yo podría decir que solo pueden estar como acá, como que este es la apertura máxima a nivel polar de los ángulos que puede, digamos, que puede abarcar este mapeo. Significa que esta técnica, perdón, solo puede pasar filtros del plano S a Z donde sean o que tengan un comportamiento de filtrado paso bajos. Porque nunca podría, digamos, esta técnica no puede agarrar los filtros que tengan polos ahí o en algún lugar y ponerlos, por ejemplo, acá. Y yo necesito tener polos en estas secciones, en esta parte de la parte polar del plano Z, para ahí aumentar la ganancia y que sea un filtro paso alto, digamos. Entonces no se pueden diseñar filtros paso altos, tampoco paso bandas que tengan frecuencias más grandes de este ángulo zeta, y solo podría ser paso bandas con frecuencias de banda muy bajitas, muy cerca de cero, o paso bajos pequeños. Entonces es una técnica muy limitada, que casi que tiene alcance solo para filtros paso bajo, paso banda con frecuencias resonantes relativamente bajas. Otra técnica de mapeo es la que vamos a llamar invarianza impulsional, que esta es muy sencilla, esa es la más que uno dice, ok, sí, 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 la que se le hubiera ocurrido como a muchos. Si usted tiene el filtro en analógico y tiene su respuesta al impulso HDT, demuestre esa frecuencia y genere la respuesta al impulso discreta. Usted tiene ahí HDT, demuéstrela a un periodo de muestreo. Defina matemáticamente quiénes son las muestras de la función y así usted tendría ya su filtro digital de respuesta al impulso HDM. Entonces usted estaría pasando de analógico a digital con ese muestreo de esa función.
¿Quién es este mapeo? De como es una técnica de muestreo, esto es un mapeo conocido como transformada Z, así es la que hemos usado hace rato. Recuerden que la transformada Z es exacta. Uy, no, lo puse al revés. Error. Es Z igual a E a la ST. Que toma el plano S y lo mapea con un mapeo exponencial para transformar ese dominio al dominio de variable Z. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando uno muestrea funciones continuas? Que a la hora de muestrear las funciones, lo que pasa al espectro es que se hacen réplicas del mismo. Entonces, la técnica de invariancia impulsional, que es muestrear los filtros analógicos, aunque suena muy bonita, no es tan funcional o se puede usar solo en ciertos casos. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí problemas de aliasing y hay que entender que ese aliasing es un problema que se genera a nivel espectral al tratar de mostrar una función analógica, una función sí, analógica, y que este aliasing se puede manejar si no es muy alto. Y no es muy alto, por ejemplo, quiere decir, ok, ¿qué pasa si este filtro, si ese filtro yo lo visualizara, que se ve, a como se ve ahí, claramente es como un filtro, digamos, paso bajos. ¿Qué pasaría si este filtro es más delgadito? Algo así. Vamos a tratar de hacer aquí un bosquejo. Algo así, muy delgadito. Entonces, aquí tendría algo así, su réplica. Entonces, si los filtros, por ejemplo, paso bajos, entre más angosto sea su banda de paso, el aliasing se reduce. Entonces, hay que entender qué tipo de filtro tengo, qué tan ancho es y manejarme en función del aliasing que corresponda. Y si es tolerable, puedo hacer entonces un mapeo por varianza impulsional. Ahora, este tiene un problema. Claramente el aliasing con filtros paso bajos yo lo puedo manejar porque entre más delgado más bien se evita. Pero ¿qué pasa si el filtro es paso altos? De más bien, si fuera un paso alto, lo que se van a traslapar aquí no son las bandas de rechazo. Lo que se traslapa en el centro son las bandas de paso. Entonces, en los filtros paso altos, el aliasing es el peor, pues es terrible y prácticamente por eso entonces esta técnica básicamente tiene el problemita de que no sirve para mapear filtros que en analógicos fueran al paso altos. Solo sirve si son filtros paso bajos prácticamente. O pasabandas muy delgaditos, igual al anterior. Entonces, de hecho, entre este y el anterior no hay tanta diferencia. Lo que hay que entender es la parte de paso altos que hay que, la parte del aliasing que se genera y que hay que manejarlo para tolerarlo, para que la aplicación o el diseño que yo quiera no lo interfiera en la función final. El mapeo de la transformada Z, este lo conocemos, se vio en CIS, este sí es muy conocido. Este mapeo es si usted tiene polos por acá, todo el plano del segundo cuadrante y todo el plano del tercer cuadrante, ¿dónde se mapea? Exactamente dentro del círculo unitario. Por lo cual, un filtro analógico que se mapee por invariancia impulsional será digital estable, porque los polos estarán, según ya donde estén y según el mapeo, aquí adentro. Con el detalle que hay que tener presente que el aliasing hay que manejarlo, porque al muestrear el HDT, ese HDT, su espectro, se replica. El efecto de replicación es algo que sucede. Ahora, vamos a ver qué sigue. Ok, es una figura para manejarlo del mapeo. Todo este plano se mete ahí adentro, a través del mapeo de la transformada Z. Eh, ok, sí. Digamos que uno puede plantear, digamos, cuando está haciendo invariancia impulsional, que cada polo de la función, que es, digamos, cada PK es el polo, digamos. Usted tiene aquí la función, el plano S, aquí tiene un punto que es un polo. Este sería P1. Cada polo va a pasar al plano
ese plane va a pasar al plano Z con este mapeo. Entonces va a ser el exponencial por P1 por el tiempo de muestreo con que se transformó a digital. Eso me dará Z1. ¿Dónde queda el polo? Entonces, cada polo uno lo podría transformar y más o menos ver cómo quedaría la función. Eso es lo que hace, digamos, matemáticamente que está haciendo este método. Hay una pequeñita variación del método de transformada Z, que este se le llama transformada Z adaptada. Es un método, digo, una adaptación. Que este método lo que dice es, ok, vamos a aplicar el mismo método de mapeo, la misma función que aplica la transformada Z, para pasar de nuevo, para entender el contexto, es de S a Z, de un filtro analógico a un filtro digital. Donde vamos a tomar esta función, vamos a factorizarla en todos los ceros y polos, y cada uno de los ceros y polos los vamos a mapear con el mapeo de inversión y vamos a generar aquí la respuesta de función de transferencia en tiempo ya aquí Z, en tiempo digital. De hecho, yo no entiendo sinceramente la gran diferencia entre esta transformada Z adaptada y la transformada Z anterior, que era la de variancia impulsional. Esto es un método que yo siempre me he quedado así como, y lo tengo mapeado como algo diferente que le vea, ok, sí, esto tiene una diferencia notoria. Ya sé por qué es la diferencia. Y de hecho, nada más lo menciono para que la vean que por ahí está presente. Y Proakis la tiene también. Entonces, algo tiene, pero yo no lo he logrado darle mucho más. Última técnica, creo, es una un poquito más potente. El mapeo bilineal. Se usa un mapeo bilineal para pasar de S a Z. Bastante complejillo. Este es el mapeo. Pareciera, de hecho, es algo similar como al mapeo parece como al mapeo de la carta Smith, que se usa para acople, para calcular la parte de líneas de transmisión y acoples. Pero este mapeo de acá es un mapeo entonces bilineal. Usted agarra el plano de un filtro analógico con sus polos y ceros y mapea todo el plano con ellos a un plano Z y el mapeo se relaciona así. Todos los polos, todos los que estén viviendo y ceros acá, en los cuadrantes 2 y 3 se mapean al círculo unitario interior, por lo cual el filtro produce, o sea, el mapeo produce un filtro digital estable. Y además, vean que esto sí cubre todo el plano, o vamos a ver, cubre todo el rango de frecuencias. Significa que por eso es un método más robusto. Es complejo matemáticamente por la función, pero digamos, es más completo porque puede transformar cualquier filtro paso bajos, cualquier filtro paso altos, cualquier filtro paso banda, cualquier filtro rechaza banda analógico a su equivalente digital sin perder la estabilidad y cubriendo todo el ancho de frecuencias a nivel digital, que es de 0 a pi. Entonces vean que estas técnicas que acabamos de ver son técnicas que lo que hacen es, usted tiene un filtro analógico, partiendo de la idea de que usted tiene filtros analógicos y toda la matemática muy robusta, para intentar encontrar su equivalente en digital. Ahora, ya que esa es la técnica de diseño, estudiemos cuáles son los filtros analógicos que existen. Ahora, la idea es, ok, si son tan robustos, si son tan buenos, si se usan tanto para que me dijeron, ok, mejor agarremos los analógicos y preocupémonos por transformarlos a digitales, veamos cuáles son esos filtros analógicos que se pueden usar. Y de ahí es donde nacen estos nombrecillos que ustedes se los topan en otros cursos, en los cursos de electrónica analógica, y se los han topado en la herramienta de diseño de MATLAB. Entonces, porque aquí dice filtros Butterworth, Chebyshev, elípticos, Bessel y otros por ahí. Porque esos son filtros analógicos con comportamientos particulares.
Entonces, las técnicas de diseño digital se basan en usar esas, digamos, plataformas de filtros analógicos, y una vez que el filtro se diseña, se mapea digital. Claro, cuando uno usa el Filter Designer, todo esto lo está haciendo en el fondo. Usted nada más como que selecciona aquí, clic, 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 pero es para entender el contexto que yo tendría, que se utiliza en el diseño de filtros. Entonces vamos a ver, a repasar, creo que incluso los de computadores en el curso de en el taller de electrónica analógica, todas esas cosillas, esto tuvieron que haberlo visto. Y los de electrónica de fibra, tipos de filtrados de estos que están acá en analógico. Entonces esta tablita resume más o menos cómo se comportan o las diferencias entre estos clásicos, porque estos son filtros clásicos en la electrónica analógica. Entonces vamos a ir viendo rápido uno por uno. Butterboard. El butterboard, vean, se comporta más o menos según esta gráfica. ¿Qué es la parte, digamos, del butterboard? El butterboard es como cuando veíamos FIR hace un rato, es aquel filtro que su transición es lenta. Realmente él no es muy rápido, pero las bandas de rechazo y de paso no tienen casi rizado. Entonces, por eso esos son ejemplos. El N es el orden del filtro, un IR de orden 1, un IR de orden 2, 3, 4. Si yo le meto más polos, claramente mejoro, hago que la banda de transición sea más rápida, pero y a costa de que el filtro es muy grande. Entonces el butterboard ayuda mucho cuando el rizado es un problema. Si yo el rizado necesito evitarlo a costa, es un requerimiento demasiado importante. Importa mucho entonces decidirse usar el filtro butterboard como base de diseño. Siguiente, Chebyshev tipo 1. El Chebyshev tipo 1 es más o menos como el rectangular aprox. Muy rápido para hacer la banda de transición, pero tiene rizados altos en la banda de paso. Chebyshev tipo 2 es el contrario. Es bastante monótono o planito en la banda de rechazo. En la banda de paso. Pero sí tiene sus buenos o al menos considerables magnitudes de rizado en la banda de rechazo. Elíptico, que sería el cuarto. El elíptico, comparado con los Chebyshev, tiene rizado en ambas bandas, pero la magnitud de los rizados es más bajita. Es como que se reparte. El rizado que hay en la banda de paso se reparte entre ella y la de rechazo. Como una banda de transición, digamos, comparable, que es mucho más rápida, eso sí, que el butterboard, comparados con los anteriores. Y el otro, que es el bezel se usa poco. El bezel es un filtro donde todavía es más lento que el butterboard, es terriblemente lento en las bandas de transición, pero permite tener una banda vamos a ver, una respuesta de fase mucho más lineal en la banda de paso. O sea, tiene características de fase lineal mejores respecto a todos, pero es terriblemente lento en la banda de transición. Entonces, eso lo puede uno ver, veámoslo aquí como muestra de ejemplo acá. Entonces, si uno agarra Chebyshev, bueno, empecemos con el border. Vamos a ver solo la respuesta de magnitud. ¿Ok? Filtro de orden 2, veámoslo ahí. Bueno, hagámosla más ancha, creo que entre más ancha se puede notar mejor, tal vez. Ok, ahí tengo un filtro. No, quiero que sea más ancho. Ok, vamos a ver si ahí logramos ver algo. Esto es un filtro y vamos a meterle un poquito más de borde, tal vez. Sí, creo que eso me gusta. Sí, pues la voy a subir. Falta muy poquito, pero claro, yo la subo. De hecho, faltan 3, 4 likes.
Y Ok, ok, ok. terminamos. Por eso dije ya casi. Todo bien, todo bien. Sí, ya casi, Ok, ok, casi terminamos. Entonces, ok. vean esta parte. Vean acá un filtro, paso banda, borderboard. Vean que la banda de transición, lentita, digamos, pero no se ve rizado, es bastante suave. Pero comparémosla, digamos, si usted viene y dice, ok, ¿qué pasa si escoge el Chevy Chef tipo uno? Le digo que me lo diseñe y ven, Chevy Chef tipo uno mejoró montones la banda de transición, es bastante rápida, pero vean el rizado que hay acá. Tipo 2 la banda... Ah, es que se modificaron estas frecuencias. Esto estaba en 5K y creo que esto estaba en 10. Vamos a ver. 5 y 10. ¿Qué pasó aquí? Y esto estaba... Ah, no me acuerdo. Ya para que se vea comparable como estaba aquí atrás. Ok, 48, 96 y 12. Entonces, 9600 y 12K. Entonces, pasemos al tipo 2. 9600 y 12K. Es que este stop está demasiado bajo. No se nota casi. Ahí yo creo que ya se empieza a notar más. Voy a hacerlo menos para que se pueda notar más. A ver, ven. Este digamos que le puede uno ajustar un poquito qué tanto bajar aquí la ganancia. Entonces vean que la banda de transición es bastante suavecita. No tengo rizado, todo bien. Pero sí tengo una ganancia en las bandas de rechazo considerable. Claramente aquí le quité esta ganancia es muy, de atenuación es muy baja. Entonces vean qué ganancias aquí, que se supone que esto debería ser una banda de rechazo y que tenga punto 25, eso se ve muy mala como tal. Entonces, pero vean que la banda de paso sí es muy suave. Y el otro, el elíptico, entonces en el elíptico, vamos a ver si yo le bajo esto un poco, que ese es el juego, quito y le pongo un poquito. Elíptico, orden 6. Sí, más o menos ahí estaría como medio considerable. 20, bajémoslo más, a ver si lo logro ver. 10, bueno, ¿qué pasó? Porque como que dice filter done. Porque este elíptico no se está comportando como tendría que hacerlo. Vamos a ver. Voy a bajarlo a ver. O sea, a veces es que ahí sí se ve, pero no se, sí está, pero no se observa tanto. Mm, y si lo pongo en decimal de aquí. Ok, este se nota un poquito más. Y si le doy, ok, digamos un orden 12, nada más para ver si se... Ok, es que a veces no se observa lo suficiente, pero aquí en decibeles sí un poquito más. Vean que aquí hay rizado en la banda de rechazo y rizado en la banda de paso. Si esto lo devolviera, tal vez al Chevy tipo 2, aquí esto es súper plano, pero aquí hay rizado en las bandas de rechazo. Podría bajarlo aquí con esta ganancia un poco, pero siempre está, es solo bajarlo. El rizado estará. Y el otro se invierte. No tengo rizado, se atenúa cada vez más. Las atenuaciones son súper altas, vean estos decibeles. Entonces, rizado como tal no hay, pero aquí sí. Y el otro, el borderboard, es muy planito. Plano acá y no hay rizado, son transiciones
Entonces, más o menos eso es para que lo vean el por qué. Cuando uno diseña un filtro de IR, estas son las opciones. Las opciones de diseño se basan en los comportamientos en frecuencia de los filtros analógicos de ese tipo, que eran los filtros esos que estábamos viendo. Ahora, ahí está, digamos, obviamente yo no lo estoy viendo, pero ¿cómo entonces hay dos estrategias rápidas de cómo trabajar esto? Entonces uno diría, ¿cómo lo está haciendo por detrás tal vez Filter Designer? ¿O cómo lo tendría que hacer yo a mano si no tuviese una herramienta? Entonces, hay dos estrategias. Una es esta. Tomar los filtros analógicos. Digamos que usted tiene un filtro paso bajo. Y ese filtro paso bajo usted lo quiere convertir a un paso altos. Entonces, en la función de transferencia, toma todos los S y los cambia por este mapeo. Es un mapeo en S, donde este sigma P es la frecuencia de corte inicial y este sigma, omega más bien, omega P prima, es la frecuencia nueva que usted quiere generarle. Es para hacer una transformación de un paso bajos base a cualquier otro paso bajos, a nivel analógico. Entonces, aquí este mapeo es para pasar un paso bajos a otro paso bajos de frecuencia diferente. Este otro mapeo a un paso altos. Este otro mapeo para transformarlo en paso banda, con estas frecuencias de transición. Y este otro en paso bajos. Vean claramente, estos mapeos es cada S de la función de transferencia, hay que cambiarlo por toda esta función. Sí, es un mapeo complicado, porque ahí estás haciendo que un paso bajos matemáticamente por el cambio se transforme a un paso altos o paso banda. Entonces, esta estrategia es, si usted tiene un paso bajo inicial, como un core para diseñar, lo puedo transformar a cualquier otro filtro en analógico. Y una vez que ya obtengo el filtro que quiero, ya el que voy a usar, lo paso a Z. ¿Cómo lo paso a Z? Con las técnicas que vimos atrás, que la más robusta, a mi parecer, es la de mapeo bilineal. Recuerdan, las que vimos atrás eran cómo pasar un filtro que esté bien diseñado en S a su equivalente en Z. Donde estos filtros en S, ¿quién son? Filtros Bollard, Chebyshev, Bessel, elípticos, ese tipo de filtros, ya con estructuras muy robustas, comportamientos muy particulares. Y la otra estrategia es esta, la última. Ok, usted va a agarrar el filtro, paso bajos, en analógico, y lo pasa a digital, con cualquiera de las técnicas. Agarra el filtro y lo pasa de S a Z. Entonces aquí usted tiene un low pass base y usted genera un low pass base acá. Entonces estos low pass bases son Bollywood, Chebyshev, todos estos, estructuras con comportamientos conocidos, los mapeo con las técnicas que vimos atrás a digital y ya una vez en digital los puedo pasar a otro tipo de filtros. Entonces usted puede agarrar todas las z a la menos 1 de las funciones h de z, de las variables, y las mapea con este término para convertirlo a otro paso bajos, con frecuencia de corte diferente. Este otro mapeo para paso alto, este otro mapeo para paso banda y este otro mapeo para supresor de banda. Claramente, vean este supresor de banda. Es un mapeo fuerte. De ahí, pero si yo no, por eso también, de ahí, si yo no tuviera una plataforma de diseño que me ayude, como Filter Designer u otras, tengo que basarme en un manejo más matemático y usar estas transformaciones para poder pasar, ok, de un filtro analógico a decir, ok, este filtro digital, programémoslo, este me daría el mismo brete, pero en tiempo discreto. Entonces, estas técnicas de diseño, solo para que quede ahí, como son ecuaciones o son métodos matemáticamente que se basan en tomar las funciones de transferencia y llevarlas a un filtro digital que quiero y necesito utilizar. Pero en la práctica, hoy en día, sobre todo, si yo tengo herramientas de diseño, como por ejemplo esta, que tiene una robustez muy alta, las utilizo, entendiendo que en el fondo, de hecho, vean que son muy similares a lo que conocemos o a lo que les estaba explicando. Por algo aquí estas técnicas
o estos filtros, por ejemplo, un filtro IR, de ahí salen estos nombres, es para que entiendan ese contexto. Y también cuando ustedes se sienten a diseñar y van a hacer un filtrito IR, puedan tener digamos, la capacidad suficiente de decir, ok, si escojo un board, voy a tener más o menos este comportamiento, o si escojo un Chevy Chef, este otro. ¿Cuál de los dos sería mejor para este caso? O si voy a escoger un FIR por método de ventana, que es el método clásico, ¿qué tipo de ventana me puede ayudar? Y después ajustar frecuencias de transición, el orden del filtro, que es un factor importante, porque siempre vamos a querer que el filtro sea lo menos grande posible. Y tratar entonces de esa forma de ya, una vez que yo logro el diseño deseado, exportar lo necesario, sean los coeficientes de filtro o demás, para irme a programarlo, para irme a la etapa de Audio implementación. Jungle.